Bien, vamos al ejercicio 1.2, que es aplicar propiedades de raíces, de radicación. Bien, en el primer caso tenemos este ejercicio que tenemos raíz sexta de entre paréntesis x a la 3 por x a la menos 5, todo cierro paréntesis a la menos 1. Bien, para este caso lo que puedo hacer es aplicar la propiedad número 5. ¿Qué nos dice la propiedad número 5 de radicación? La propiedad número 5 de radicación nos dice que tenemos, ¿qué pasa cuando tenemos un exponente fraccionario? Cuando tenemos una raíz podemos expresarlo como un exponente fraccionario. Eso es lo que nos dice la quinta propiedad de radicación. Bien, entonces para dejar bien claro este ejercicio, vamos a tomar que el número base en nuestro número a, que sería genérico en las propiedades, va a ser este de acá adentro. Bien, va a ser todo esto que está acá dentro del paréntesis. Bien, nuestra base va a ser x a la 3 por x a la menos 5. Bien, ese sería nuestro número base, nuestra letra a, que sería en el concepto genérico de propiedades. Bien, entonces aplico la propiedad número 5, que nos dice que puedo expresarlo como un exponente fraccionario. Como ya vimos, el 6 va a ser el denominador del exponente fraccionario. Este va a ser nuestro denominador, el exponente de la raíz, mientras que el exponente de la base va a ser nuestro numerador, menos 1. El exponente de la base va a ser nuestro numerador en el exponente fraccionario. Entonces, como primer resultado, podríamos decir que nos queda a, que va a ser todo esto que ya marcamos, que va a ser nuestra base, x a la 3 por x a la menos 5, elevado a la menos 1/6. Bien, eso sería nuestro primer resultado, por decirlo de una manera, donde aplicando la propiedad podemos colocarlo como un exponente fraccionario. Ahora puedo aplicar, lo que puedo hacer es seguir resolviendo el ejercicio hasta llegar a un resultado, a un segundo resultado que va a ser el resultado de la fracción, de todo del ejercicio en sí, va a ser el resultado final. ¿Bien? Este primer resultado que yo marco acá es solamente aplicando la propiedad, o sea, va a ser el resultado para la aplicación de la propiedad de radicación. Si yo sigo resolviendo, puedo aplicar la propiedad número 7 de potencia en el paréntesis, donde tengo producto de potencia de igual base. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si yo tengo un producto con la misma base, lo que hago es sumar los exponentes. Entonces, como exponente tengo 3 a la 3 positivo y tengo un 5 negativo. Entonces, 3 menos 5 es menos 2. Entonces, ese sería nuestro resultado de la base, aplicando la propiedad. Como menciono, si todo anduviera bien, yo creo que hasta aquí sería el primer resultado. Lo que yo estoy haciendo ahora, de aquí para abajo, es aplicando propiedad de potencia y llegando a un resultado más completo. Bien, si bien en esta primera parte, en esta parte de acá, lo único que hago es aplicar propiedad de potencia, de radicación, nada más, que si no me equivoco sería este resultado en primera instancia. Ahora, si yo continúo resolviendo, puedo aplicar propiedades como ya mencioné, como la propiedad número 7 de la potencia en el paréntesis. Y ahora que tengo esto de acá, tengo exponente de un exponente. Puedo aplicar la propiedad número 9, donde se multiplican los exponentes. Bien, entonces conservo la base, x, aplico propiedad número 9 de potencia, voy a tener menos 2 por menos 1/6, y va a ser 2 por menos 2 por menos 1/6. Entonces esto no va a quedar un tercio, se simplifica el 2 con el 6 y se coloca un 3, porque es el resultado del producto entre este número y esta fracción. ¿Qué pasa con los signos? Tengo menos por menos es más, entonces nos queda un tercio positivo. Bien, entonces este sería nuestro resultado. Podríamos expresarlo de esta manera o podemos expresarlo de esta manera.
que en definitiva es lo mismo. Voy a tener x elevado a la 1/3, que yo lo puedo explicar, puedo colocar como raíz de 3, raíz cúbica de x. Este sería nuestro resultado, segundo resultado, que sería el resultado más simplificado al que se podría llegar con este ejercicio. Bien, bueno, eso sería el ejercicio 1.2, inciso A. Vamos al B. El B nos da este ejercicio, donde tenemos x paréntesis, abrimos paréntesis, tenemos raíz cuarta de x por x al cuadrado, dividido a raíz cuarta de x a la menos 2, cierro paréntesis, a la menos 1. Bien, lo primero que yo hice acá para poder trabajar más cómodo fue aplicar propiedad de potencia, si bien no es necesario, pero para hacerlo de una forma más simplificada lo apliqué. Aplico propiedad número 7, si no me equivoco. Sí, que es producto de potencias con la misma base. Tengo misma base, lo único que hago es sumar el exponente. Acá tengo exponente 1, acá tengo exponente 2. 1 más 2 es 3, x a la 3. Es solamente para trabajar más cómodo con este número que está dentro de la raíz, para no tener todo esto. Si bien es lo mismo, lo hice para trabajar, como dije, de una manera más cómoda. Bien. Ahora, bien, paso a resolver el paréntesis. Bien. Adentro del paréntesis lo que puedo aplicar es, para continuar con lo que serían las propiedades de radicación, lo que puedo aplicar dentro del paréntesis es la propiedad número 2. ¿Qué nos dice la propiedad número 2 de radicación? La propiedad número 2 de radicación nos dice que cuando tenemos cocientes radicales con el mismo índice, ¿qué pasa? Simplemente puedo pasar de tener dos fracciones, dos raíces. Si el exponente es el mismo, puedo pasar a una sola raíz dividiendo solamente los números bases, que sería a y b. Bien, entonces yo acá dentro del paréntesis puedo aplicar la propiedad número 2, como dije, de radicación. Tengo mismas raíces con el mismo exponente, raíz cuarta y raíz cuarta. Lo que hago es juntarlos en una sola raíz y aplico cociente entre este número, x a la 3, y x a la menos 2. Bien, entonces una vez que aplico esa propiedad me va a quedar x a la 3 dividido a x a la menos 2. Todo eso raíz de 4. Y todo eso exponente negativo a la menos 1 sería. ¿Qué puedo hacer ahora? Lo que puedo hacer ahora es aplicar la propiedad número 4 de radicación. ¿Qué nos dice la propiedad número 4? Voy a resaltar las propiedades que apliqué. Voy a resaltar primero las propiedades que apliqué. Ahora aplico la propiedad número 4 de radicación. ¿Qué nos dice la propiedad número 4? Que potencia de un radical, que puedo expresarlo como el exponente que está por fuera de la raíz, expresarlo simplemente como el exponente de la base. Es decir, el exponente n pasaría a ser el exponente de a. ¿Bien? Al hacer esto, entonces yo pasaría de tener el exponente afuera a tenerlo dentro de la raíz. Simplemente eso. Una vez que está dentro de la raíz, lo que puedo explicar es la propiedad número 5. ¿Qué nos dice la propiedad número 5 de radicación? Nos dice que podemos expresarlo como un exponente fraccionario. A la raíz se puede expresar como un exponente fraccionario. Bien, entonces al aplicar eso, el exponente de la base de lo que está dentro de la raíz pasa a ser el numerador, como vemos acá va a ser el menos 1, y el exponente de la raíz pasa a ser el denominador de la fracción, que va a ser 4. Entonces nos queda este número, que va a ser x a la 3 dividido a x a la menos 2, entre paréntesis elevado a la menos un cuarto. ¿Bien? Acá, si se quiere, se puede llegar a un número más pequeño,
Si se desea, se puede llegar. De la siguiente manera. Lo voy a explicar en un Paint para que quede claro eso, que se puede llegar a un número base más pequeño. Para hacerlo más completo, ¿verdad? Vamos a buscar el Paint. Hacerlo rapidito. Entonces tenemos, voy a hacer con un lápiz más fácil. Tengo entre paréntesis voy a tener x a la 3 dividido a la x a la menos 2. Bien, todo esto es exponente fraccionario menos un cuarto. Bien, esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Lo que está dentro de la raíz, dentro del paréntesis, perdón. Puedo expresarlo como x a la 3 perdón, no. Lo que puedo hacer acá, perdón, me equivoqué, es aplicar la propiedad número 8, que es lo que nos decía que teníamos que pasar cuando teníamos el cociente entre dos números de igual base. Se restan los exponentes. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Entonces, que yo puedo aplicando la propiedad número 8, que es aplicando la propiedad número 8 de potencia. Si se quiere, como digo, este paso es para llegar a un resultado más pequeño. Bien, si yo quisiera llegar a un resultado más pequeño, aplico la propiedad número 8. Voy a tener el mismo exponente, el mismo número base que va a ser x, y al tener un cociente, aplicando la propiedad número 8, como mencioné, de potencia, lo que se hace es se resta el primer exponente menos el segundo. Entonces voy a tener 3 menos 2. Bien, todo esto elevado a menos un cuarto. Bien, acá entonces tengo 3 menos 2. Este menos con este menos por menos es positivo, entonces voy a tener 3 más 2. Como resultado final voy a tener entonces que bx va a estar con exponente a la 5, porque va a ser 3 más 2, porque como mencioné, es menos por menos es más, entonces termina siendo 3 más 2. Y nos queda como resultado positivo en el exponente 5. Todo esto con exponente a la menos un cuarto. Este sería el resultado más reducido al que podríamos llegar. Como mencioné, estos pasos, si se desean, se pueden hacer. Como digo, en el ejercicio solamente pide aplicar propiedades de radicación, pero si se desea llegar a un número más reducido, se puede hacer todas estas propiedades aplicando propiedades de potencia. Bien, ese sería el resultado más reducido al que podemos llegar. Volvemos al PDF y pasamos al ejercicio número al inciso C, que lo único que vi es lo que podemos hacer es básicamente expresarlo todo como un exponente. Puede que esté tomándolo de manera muy sencilla, pero no hallo otra resolución que se pueda realizar. Si bien tengo este ejercicio en el ejercicio A, que va a ser raíz de 2 por entre paréntesis raíz de A más raíz de B, no encuentro otra resolución más que expresarlo como una propiedad de una potencia. Que lo que hago es aplicar propiedad número 5 para cada término, es decir, expresarlo todo como un exponente fraccionario. El 2 elevado a la menos a la 1 medio, el A elevado a 1 medio, más B elevado a 1 medio.
de repente lo que se puede aplicar si no es una propiedad distributiva en la multiplicación, que es decir, aplicar producto por producto y producto por producto, o sea, multiplicar raíz de 2 por raíz de A más raíz de B por raíz de 2 por raíz de B, que si bien eso nos va a quedar algo, así. Lo voy a explicar en el Paint. Esto nos va a quedar, voy a tener raíz de 2, raíz de A, voy a hacer más chiquita la línea, por raíz de A más raíz de B. Bien, si yo aplico propiedad producto y lo hago de manera distributiva, o sea que tengo que aplicar la raíz de 2 por acá y la raíz de 2 por acá. Entonces esto nos va a quedar como raíz de 2 por raíz de A. Bien, más raíz de 2, perdón, raíz de 2 por raíz de B. Entonces aquí sí puedo aplicar otra propiedad más, que creo que este es el camino de la resolución si no me equivoco. ¿Qué podemos aplicar acá? Acá podemos aplicar el producto de radicales con la misma base. Con el mismo índice, perdón. No es la misma base, es el mismo índice. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos expresar esto y esto por expresarlo de una sola manera. Es decir, si tengo los mismos índices, puedo juntar lo que tengo adentro de la raíz. Es decir, voy a tener raíz cuadrada de 2 por A más raíz de cuadrada de 2 por B. Bien, eso es lo que podría yo aplicar. Esa sería una de las propiedades. Y si se desea, también se puede expresar esto como, se puede aplicar lo que sería otra propiedad más, que sería la propiedad número 5, donde yo puedo expresar esto como un exponente fraccionario. Es decir, podría colocar entre paréntesis 2 por A, cierro paréntesis, elevado a la 1 medio positivo. Bien, eso sería en el primer término, que sería este de acá. Eso sería esto de acá. Y esto de acá puedo expresarlo como entre paréntesis coloco 2 por A, 2 por B, perdón. Y esto elevado a la 1 medio, aplicando la propiedad número 5 como mencioné. Bien, esos serían los resultados a los que podría llegar, que sería esto. Perdón, acá me faltó el más, no hay que olvidarse del signo. Esto es más, es esto de acá más esto de acá. ¿Bien? Esos serían los resultados que se podría llegar. Si no me equivoco, el camino sería este de acá que acabo de tomar ahora. Aplicar propiedad distributiva, aplicar la propiedad número 1, que puedo juntar lo que tengo dentro de la raíz, y siempre y cuando el índice de la raíz sea 2, o sea, sea el mismo. Es decir, esta raíz tenga 2 y esta raíz tenga 2. O esta raíz de acá tenga 3 y esta de acá tenga 3, bien, mientras sea el mismo índice de la raíz, el exponente de la raíz sea el mismo, bien.
en el producto. O sea que en este caso, esta parte de acá, estas dos raíces deberían ser el del mismo exponente. Pasa lo mismo acá. Estas pueden ser, podría ser 4 y este podría ser un 4, por ejemplo. Y se puede, sí, se puede aplicar la misma propiedad. O sea que voy a tener lo mismo, solamente con índice 4. Bien. Esas son las propiedades que yo creo que se pueden aplicar y se deben aplicar para este ejercicio. Que nuestro resultado terminará siendo, si no me equivoco, algo así como esto, o algo así como esto que está acá al final. Pueden ser, se puede considerar bien de las dos maneras. Este así y este así de acá. ¿Bien? Eso sería entonces lo que serían los ejercicios de erradicación que teníamos que ver. Bien, terminaría la parte de los ejercicios de erradicación.